¿Cómo ha sido Dios? Bueno, ok. Buenos días a todos los hermanos. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, del verso 1 al 10. Hechos capítulo 3, del verso 1 al 10. Y el título del mensaje de esta mañana se llama El hombre de la puerta. Repito, el hombre de la puerta. Dice la palabra del Señor en Hechos 3, del 1 al 10, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Hermano, el hombre de la puerta es el título del mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Señor, tuyo es el poder y la gloria, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que por tu misericordia, por ser bueno, Dios, que tú pongas palabra en mi boca y que lo que diga no sea proveniente de hombre, de mente de Junior, sino de tu Santo Espíritu, Padre. Recibe la gloria y la honra porque tú eres digno de ella, Señor. Habla nuestras vidas según nuestras necesidades, tú las conoces. En Cristo Jesús, amén. Estuvimos reflexionando, viendo ahí, leyendo, curación de un cojo. El libro de Hechos lo escribe Lucas, y si yo conociera a Lucas hoy, yo le diría que eres latino. Y usted dirá: oye, ¿cómo es eso? El tema es que los latinos tenemos la costumbre, no solamente en Cuba, sino de manera general los latinos, tenemos la costumbre de no llamar a las personas a veces por el nombre, sino por la característica que le resalta en su organismo. Y en este caso, Lucas no menciona el nombre del cojo que hubo la sanidad. Solamente Lucas recoge el cojo que se sienta en la puerta del templo, La Hermosa. Fíjese, le llama el nombre de la puerta del templo, pero no le llama el nombre del cojo. Y dice que Pedro y Juan entraban, hizo un milagro, ocurrió el milagro. Yo recuerdo cuando leo este pasaje allá en San Luis, donde yo nací, yo sé que hay otros hermanos acá de allá, hay una esquina que se llama, le dicen, la esquina de Margarito el Cojo. Yo no conocía a ese señor, pero yo sí reconocí, yo recuerdo que en esa esquina había una casa, existe la casa, que en esa casa había un cojo en la antigüedad y le bautizaron esa esquina como la esquina de Margarito el Cojo.
Yo ya le digo, cuando nací no lo conocí, pero históricamente decían la esquina de Margarito el Cojo. Ahora, vemos aquí en la Biblia que hay dos personajes, que Juan y Pedro, que iban a orar aproximadamente en nuestro horario cerca de las 3 de la tarde al templo. Y yo creo que Juan y Pedro hacen, como una frase secular, el dúo dinámico, el complemento perfecto. Aquí vemos a Pedro. Cuando usted lee la Biblia y ve las características de Pedro, Pedro es aquella persona que hablaba muy rápido. Pedro era la persona que hablaba lo bueno, pero también cuando le dijo al Señor, no quiero que vayas a la cruz. Ese era Pedro, el hombre hiperactivo en la lengua. Entre el cerebro y la lengua, lo que único había era un cable. Ese era Pedro. Ahora, vamos a Juan. Juan era de esta persona joven. Vemos ahí en ese pasaje. Juan era una persona joven, muchacho joven, que conoció al Señor. Juan era se le dice el discípulo amado, era el adorador perfecto. Y entonces, como yo me imagino, cuando Pedro está hablando mucho, Juan le decía, Pedro, vamos a adorar. O cuando Juan estaba adorando, Pedro le decía, Juan, vamos a hablar. Y entonces, ese complemento, iban todos los días, en este pasaje dice, iban al templo a orar cerca de las 3 de la tarde. Entonces aparece un personaje que es el cojo. Ese cojo, aparte de ser cojo, era mendigo. Y no entraba al templo, se quedaba a las puertas esperando recibir algo. Pudiera ser una moneda de 25 centavos en CUC, pudiera ser una moneda, un peso en cubano, traza o como dice Pablo, o salva, algo. Él esperaba algo, lo traían ahí para pedir algo. Y entonces viene Juan y Pedro y él le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Les digo algo, en nuestras iglesias hay muchos cojos. Y no estoy hablando de cojera física. Y hoy vamos a ver que Dios es un Dios que hace sanidades. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios. Pero lo más sobresale aquí en este pasaje no es que el cojo haya sido sanado, fue sanado, sino también el cambio en la vida de ese cojo. Muchos pudiéramos atender o nos llama la atención cómo ocurrió la sanidad. Amén. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es el Dios de siempre, no hay problema. Tiene tanto poder para sanar hoy también. Pero lo mayor, lo sorprendente de este pasaje es que Dios cambia, Jesús cambia la vida de ese cojo. Y hoy vamos a estar reflexionando 3 cosas muy importantes que hay en la vida de este cojo que tú y yo debemos aprender. Yo le decía que nuestro mundo y nuestras iglesias también están llenos de cojos, de alguien que se queda en la puerta y no goza de la relación íntima con el Señor. Y usted me dirá, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los cojos de hoy? Los cojos de hoy, los espirituales. Los cojos espirituales son aquellos que hoy no conocen al Señor, que saben de la Biblia, que conocen la Biblia, sin embargo, que no gozan de la relación íntima en el Señor. Y eso le hace andar cojo. Ese cojo, no tengo duda que sabía también de la Biblia porque escuchaba, pero no vivía. Esos son los cojos espirituales. Pero también están los cojos que me dicen, yo conocí al Señor, pero mi relación con el Señor no es íntima porque hay algo en el camino que me pasó, que me quedé en el camino. ¿Qué cosa? A lo mejor alguien ha enfrentado un divorcio que le ha marcado tanto que ha quedado en el camino. Y hoy la relación con el Señor no es tan íntima como para llegar y gozar en el templo. Nos quedamos en la puerta y no entramos al templo, a la presencia de Dios. Templo es símbolo de la comunión con el Señor. A lo mejor es alguien que tuvo una herida del pasado, un fallo, un pecado que no lo ha confesado. Y es algo que arrastra una mochila de piedra que no entra en comunión con el Señor. O es a lo mejor alguien que te dejó caer, alguien que confiaste en él y por alguna razón
les ha fallado. Esos son los cojos espirituales de hoy. Y aquí, en esta historia, vamos a ver qué grandes enseñanzas hay para tu vida y para la mía en esta historia. Lo primero que quiero ver, que este pasaje nos enseña, es que Jesús es nuestro Salvador. Lo primero que decimos, que dice este pasaje, es que Jesús es nuestro Salvador. Junior, no es oro y plata, no. Pedro no tenía oro ni plata. Y le dijo, no tengo oro ni plata. Él esperaba algo. Y él le dijo, no tengo eso, pero lo que tengo te doy. Jesús es nuestro Salvador. Y traducido en nuestra vida, la clave del éxito cristiana, de nuestra vida cristiana, es Jesucristo. Esa es la base. No es otra cosa, no es un hombre, no es el dinero. La salvación no se compra ni se vende. Solo es en Jesús. Y es lo primero que vemos en este pasaje. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te sano. La base de nuestra vida cristiana, la clave del éxito, se llama Jesucristo. Es lo primero que vemos en este pasaje. Y yo les invito a leer el verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le está dando? ¿Un CUC? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, este mismo Pedro, ¿usted sabe por qué pasó aquí en Pedro? Vamos a Hechos 4:12. Este mismo Pedro que dijo esta frase, Pedro vivió su vida convencido de esto que más adelante él dijo. 4:12. En ninguno otro hay que salvación, hermano. En ningún otro, en nadie más hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo ¿dónde? Bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos. Jesús es tu Salvador. No es oro ni la plata. No es el prestigio. No es la profesión. Es Jesús. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué cosa? Salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos, ¿dónde? Juntamente con Él. Hermano, hay algo que quiero dejarte bien claro. A lo mejor tú estás acá, has escuchado la Biblia, pero lo que primero quiero decirte en esta mañana es que Jesús es la clave del éxito de nuestra vida cristiana. Es el fundamento. Piense en el edificio más alto que tenga la humanidad. Dios me dio la posibilidad de estar hace unos meses en Japón. Y hay una experiencia que nunca se me va a olvidar, que subí cerca de una torre, creo que se llama algo así, Wall Street, algo así, cerca de 800 metros de altura. Creo que es la torre más alta del mundo. En esa altura, cuando usted llega a la cima, ahí baja una planta y el cristal el piso es de cristal transparente. Es decir, que usted está subido en esa torre, a esa altura. Yo fui de noche, nos llevaron de noche a pasear, a verlo. Fue una experiencia bella, pero también algo sorprendente. Usted está sobre ese piso y el piso es transparente y usted está viendo allá abajo, cerca de casi 1 kilómetro, las casas y las luces que son punticos, como hormiguitas. Usted está así y yo veía
que los niños japoneses saltaban en ese piso transparente. Y yo decía, oye, esto está loco. Entonces nosotros, los cubanos, inconscientemente fuimos caminando, pero nos agarrábamos de la barra, y yo como que miraba, pero todos nos agarrábamos y los niños japoneses saltando. ¿Sabe? Esa gran torre, para que tenga esa fortaleza ante los vientos, huracanes, demás y demás, tiene que tener un gran cimiento. Y el que sabe algo de construcción lo sabe. Todo edificio tiene que tener un gran cimiento. Y nosotros vemos, yo veo la torre, lo que no vemos lo que hay abajo de esa torre. Y el mundo puede ver los frutos, pero quien da los frutos es Jesús. Primero hay que tener una relación íntima con el Señor. Jesús dice, yo soy la vid. ¿Y qué? Jesús es el tronco del árbol. Nada fuera de ti podemos hacer. Jesús es el tronco del árbol. La rama no vive por sí. Tiene que estar cerca, agarrada, pegada al tronco. Porque por ahí saben, los biólogos saben que por ahí pasan las sustancias alimenticias del árbol. Y así mismo en nuestra vida cristiana. No hay frutos en nuestra vida si Jesús no está de base. Es la clave del éxito de nuestra vida. Vamos, seguimos. Dice el verso 7 y 9, en Hechos 3. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y ¿qué? Alabando a Dios. Hay algo que me llama mucho la atención de este pasaje, que hay que conocer lo que pasó atrás. Y yo le llamo, extiende lo que Dios ha hecho en tu vida a los demás. Extiende lo que Dios ha hecho en tu vida a los demás. Y tú dirías, bueno, Junior, es verdad, el cojo fue sanado, saltó, alabó a Dios, pero yo no voy a referirme hoy al cojo, ahora aquí, al cojo. Yo voy a referirme de Pedro y de Juan. Usted sabe que intencionalmente ni ellos se imaginaban que después, 2000 años después, íbamos a estar reflexionando ese pasaje. Pedro y Juan. Pedro era la misericordia de Dios andante. Lo decíamos en la escuela, en la clase del Instituto Bíblico. Yo decía que Pedro es la misericordia de Dios andante. ¿Usted sabe por qué? Porque días atrás, solamente días, Pedro, Jesús le anuncia su negación, que lo iban a abandonar, y Pedro, que habla más rápido, dijo, ey, aunque todos se vayan, yo voy a estar ahí. Y Jesús le dijo, Pedro, no sabes que me vas a negar, y el gallo no va a cantar hasta que me hayas negado 3 veces. No, Señor, no. Efectivamente, prenden a Jesús, todo el mundo se va, Pedro se va, pero no solamente es que Pedro se va, es que después sigue a Jesús de lejos y le dicen, tú eres uno de ellos, y dice, no, yo ese no lo conozco. Y le dicen así 3 veces, pero lo más sorprendente no es que negó 3 veces, sino que blasfemó. Blasfemó es más allá de una negación, es decir cosas que tú y yo nos taparíamos los oídos. Ese fue Pedro. Pedro se siente un fraude porque el Señor lo mira y dice, soy el fraude como discípulo, no soy digno de ser apóstol. El Señor fue crucificado, resucita, se aparece 1 o 2 ocasiones y Pedro se siente que no tiene cabida en los discípulos. Él no se siente apóstol. ¿Y qué hace Pedro? Se va a pescar. Es lo que sabe. Lo único que sabe Pedro es pescar. Y dijo, no sirvo como pastor, como predicador, no sirvo, voy a pescar. Y se va a pescar. Jesús aparece y Pedro con 2 o 3 están pescando y Jesús le dice, oye, lancen las redes del otro lado. Y ellos habían estado toda la noche sin pescar y ellos lanzan las redes y hay un gran milagro. Pedro reconoce a Jesús por ese milagro porque fue el mismo milagro que un día Jesús lo conoce a él. Allá, al principio, es el mismo milagro. Aquí los peces no había más ni menos, es la misma cantidad allí. Pedro
sabe que es el Señor. Se pone la ropa porque estaba semidesnudo en cuestiones de pesca y él se echa al mar. Pedro se va a encontrar, cree él, con un te lo dije, Pedro. Pedro dice, cree que se va a encontrar con la frase que le encanta a las mujeres, te lo dije. Pedro se encuentra al Dios de todos los cielos, al Creador, preparando un pescado, porque Jesús quiere conversar con Pedro. Y le hace la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas como al principio? Te amo, Señor. Pedro, ¿me amas más que a estos? Y aquí Pedro aprende una gran lección. Señor, tú lo sabes todo. Pedro es la misericordia andante. Y es la misma misericordia que hoy está dándole a un cojo mendigo. Ese es Pedro. Vamos a Juan. Juan es el discípulo joven, amado, el único que estuvo en la cruz y vio cada blasfemia, cada burla, vio cuando le coronaban a Jesús. Juan vio todo eso. Juan vio el amor que tenía Jesús por mí. Juan sabe lo que es el amor, más allá de nuestros límites, porque vio el amor de Jesús por la humanidad. Juan es el medio de Dios de amar a ese cojo. Pero aparte cojo, ¿qué cosa era? Mendigo. Hermano, extiende lo que Dios ha hecho en tu vida a los demás. Junior, es que no me gusta perdonar. Y Dios te perdona. Junior, es que odio a aquella persona que se burla de mí. Odio a aquel vecino o a aquel dirigente por arriba de mí que no ha sido correcto conmigo. No lo voy a perdonar. Hermano, ¿cómo nos gusta que Dios nos perdone? Y qué difícil es perdonar nosotros. Si Dios te ha perdonado, también debes perdonar. Juan y Pedro extienden lo que Dios habían hecho en su vida a ese cojo. Y lo otro que vemos en este pasaje, verso 9, dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hay algo que tenemos que aprender de ese cojo, o que era cojo. Era que alababa a Dios con gratitud. Y tú y yo tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Y tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y que no nos robe el gozo lo que no tenemos. Y nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a mirar y a querer lo que no tenemos y subvaloramos lo que tenemos. Y usted sabe lo que dice la Biblia sobre dar gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Este cojo entró al templo alabando a Dios con gratitud en su vida. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Hoy, ¿cuántas razones hay para darle gracias a Dios en tu vida? Hay salud, tienes a tus padres vivos, ves el sol, hay vida. Dale gracias a Dios, hermano. Es que no tengo el carro del año. No, hermano, dale gracias a Dios por lo que tienes. Y que no te robe el gozo por lo que no tienes. Hace poco, yo venía del trabajo. Había sido un día largo. Estaba loco por llegar a la casa. Y venía con herramientas de trabajo. Y ya oscurecía. Y llegando, como la guagua se me fue ahí entre las manos, como quien dice, a los cubanos. Y yo dije, no, me voy a pie. Yo vivo en el Calero. Voy a salir a pies. Y yo iba diciendo, cargado de cosas, de herramientas de trabajo. Iba cargado de herramientas y yo iba diciendo, oye, ¿por qué se me fue la guagua? Esa guagua se me fue llegando ahí. No tuviera el privilegio no tuviera estar caminando. Cuando voy caminando, subiendo la lomita, todos somos pinareños, la lomita del puente del Calero ahí, había un hombre en sillón de ruedas. Sus dos piernas estaban cortadas.
Voy caminando y miro y lo veo luchando. Usted se imagina una persona con un sillón de ruedas sin dos piernas, luchando esa loma que parecía el Monte Everest para él. Yo hago una pausa y le digo, ¿usted me permite ayudarle? Sí, joven, ok. Y le ayudo a subir la loma y después, junto con mi herramienta, lo voy llevando hasta que nos separamos, ya llegando al calero. Hermano, yo aprendí una lección ahí. Hermano, yo protestando por la guagua. Y ese cojo, hermano. ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿Qué lección nos ha dado el Señor? Dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Valore lo que tiene. Y que no le robe el gozo lo que no tiene. Vamos a Efesios 5:20. Ya estoy terminando. Gálatas, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay tres cosas que hemos visto esta mañana. Hemos visto que la base de nuestra fe, el fruto, para que haya fruto como cristiano, tiene que haber un cimiento. Y se llama Jesucristo. También vimos que Dios ha sido tan bueno contigo y conmigo. Y que esa bondad y esa misericordia de Dios tenemos que hacerla dar a otras personas. Y de la misma forma que Dios te ha pulido como pulió a Pedro poco a poco, Pedro tuvo misericordia por ese mendigo. Y le dio el mayor valor que él tenía en su mano. No era el oro y la plata, sino el nombre de Jesucristo. Y también vemos en el cojo que fue agradecido con el Señor. Que las glorias no olvidaron las memorias. Yo les invito a orar en esta mañana. Yo les invito a orar. Todos con los ojos cerrados. Nadie mirando. Yo les invito a orar. Y yo le haría el primer llamado a la persona que está aquí en esta mañana, hermano, que no conoce al Señor. Yo le diría que el Señor te ama con amor eterno, pero es tu decisión dejarle entrar. Junior, es que hay muchos defectos en mí. El Señor no me quiere. Le aseguro que Pedro tenía más defectos que tú y que yo. Y Dios hizo de él un hombre para Dios, columna de la iglesia. La invitación para ti que no conoces al Señor, que has andado cojo en tu vida, es que te entregues al Señor. Que le digas esta mañana al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el Rey en mi vida. Y el otro llamado es aquella persona que conoce al Señor, que por alguna razón nos quedamos en el camino. Que la herida del pasado detuvo la comunión con el Señor. Que tú te pongas a cuenta con el Señor y que tú le digas al Señor que quieres estar en paz con Él. Que te ayude a superar esa herida del pasado, aquel fracaso, aquello que te hicieron, que no te deja gozar de una buena relación con Él. Vamos a orar. Señor, tú eres Dios. Y tuyo, oh Dios, es la alabanza. Gracias, Padre, por este privilegio de ser tus hijos. Tú sabes cada corazón en esta mañana, Señor, lo que hay. Yo los pongo en tus manos. Que sea tú, oh Dios, quien toque sus corazones y que te conozcan el que no te conoce. Y aquel que tiene una barrera, que se queda en la puerta del templo y no goza de comunión contigo, Dios, lo pongo en tu mano también. Para que tú le ayudes, para que tú sanes su corazón, su vida, su alma. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga.